Intimidad en comunidad, que es la serie que el día de hoy vamos a comenzar. Amén. Amén, familia. Ok, yo, si quieres anotar, vas anotando, te digo. Ok, intimidad en comunidad. Y el versículo que va a ser el versículo clave del día de hoy, solo para que lo anoten, es Primera de Corintios 3:18. Ahora déjenme las rectifico. Es algo que Dios ha estado hablando. Hoy que estaba platicando con el Señor, digo, Señor, ahora voy entendiendo cosas que yo no había entendido en su totalidad, en base a lo que tú has estado hablando. Y yo cada día lo voy entendiendo más. A ver, déjeme confirmarles porque no. Sí, para que lo puedas. Wow. Deme un segundo, por favor. Perdón, Segunda de Corintios 3:18 es. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18, para que en base a ese versículo, John, sea la publicación, por favor. Segunda de Corintios 3:18. Amén. Ese va a ser nuestro versículo clave del día de hoy, por favor. Sí. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Sabían ustedes que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? La iglesia nos hace ser una comunidad. Amén. El ser iglesia nos hace ser una comunidad. ¿Sí? Hay un poder en la comunidad que Dios estableció. Es algo asombroso saber que el hecho de ser iglesia y de vivir siendo la iglesia, siendo una comunidad, hay un poder que se desata. ¿Sí? Y a mí me asombra porque precisamente al inicio de año, el Señor le dio a Pastor la dirección de continuar con, ¿se acuerdan cuáles son los versículos bases que volvió a decir el pastor que íbamos a continuar este año todavía? Hechos 2:42 y Hechos 5:40. ¿Sí? Y cuando uno entiende que hay un poder en la comunidad que Dios estableció, nada puede detener a la iglesia. Ahorita precisamente que estamos viendo de alguna manera intermitente el curso de la Iglesia Gloriosa, nos damos cuenta que nada ha podido detener a la iglesia. Nada. ¿Sí? Desde hace 2000 años, el Señor inició la iglesia dando una declaración. ¿Se acuerdan dónde fue el inicio de la iglesia? Cuando Jesús habló sobre la iglesia. ¿Alguien se acuerda? Así es, en la puerta del Haz. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesús dijo
que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. ¿Sí? En el corazón del Padre siempre ha existido la iglesia. Y la iglesia, sí, sabemos perfectamente bien que la iglesia la conformamos todos. La palabra de Dios dice que somos piedras vivas, ¿sí? Y las piedras vivas para conformar la iglesia, ¿se acuerdan de la prédica que nos dio la licenciada Suri de ser un altar? Y que una piedra unida con otra, ¿sí? Formamos ese altar, esa iglesia, ¿sí? No podemos pensar y decir, bueno, yo sola soy la iglesia. La iglesia no funciona si yo no tengo una relación con ustedes, si yo no tengo una comunión con ustedes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Amén. Hace 2000 años de historia no ha podido detener a la iglesia. Nada ha podido detener a la iglesia. ¿Sí? Fueron perseguidos, torturados. En el tiempo de Nerón, la iglesia fue utilizada como antorcha para iluminar Roma. ¿Sí? Los coliseos. Los cristianos eran el circo del romano en los coliseos. ¿Y detuvo a la iglesia? No se detuvo la iglesia. ¿Sí? Por eso es la importancia de que Dios ponía fuertemente en corazón y yo le decía, pastor, necesitamos restaurar esa relación como iglesia. Sí. El poder tener el entendimiento del poder de la iglesia viviendo en comunidad. No sé, en el momento que estaba yo haciendo mi prédica, me acordaba yo de alguien que quiero mucho y me decía, pastora, es que yo no sé por qué, o sea, yo tengo mi relación con Dios y yo leo mi palabra y oro. Dice, pero yo no sé por qué pasa algo cuando estamos juntos, cuando tenemos el devocional todos los días. Sí. Y digo, ese es el poder de la iglesia. Sí. Y a veces queremos ser tan independientes y no nos damos cuenta que estamos contra el diseño bíblico. No es que yo puedo buscar a Dios en mi casa y puedo prender mi tele y puedo ver una prédica. ¿Y para qué voy a la iglesia? ¿Sabes qué? Estás atentando contra el diseño bíblico. Sí. ¿Sabían que nacimos para vivir en comunidad? No naciste para vivir solo. Nacimos para vivir en comunidad. Y algo que choquea mucho con la mentalidad del ser humano, y hablo específicamente aún con la iglesia, que choquea esa parte de poder vivir en comunidad y tenemos una mentalidad solamente del yo. Mis metas, mis sueños, mis pensamientos, ¿sí? Y es algo que a través de la escritura he ido descubriendo. Dijo, Señor, realmente necesitamos de ti. Porque estamos diseñados en una contracultura del reino. ¿Sí? Esta cultura de este mundo la tenemos tan penetrada en nosotros que nos ha enseñado a que solamente tú seas el centro de todo. Hay un dicho por allá afuera que dicen de que yo en la casa de mi compadre, que yo en la mía, pues que yo en la del compadre. ¿Sí lo han oído? Porque tendemos a pensar solo en nosotros, ¿sí? Debemos de dejar de pensar en mis metas, y eso a mí me voló, a empezar a pensar en nuestras metas.
A veces nos preguntamos, ¿no se han hecho esa pregunta? Y yo creo que la mayoría de los que estamos, ¿por qué no crecemos? Y tú puedes voltear a ver otras comunidades, otras iglesias, pues, ¿qué está creciendo? Qué bárbaro. Pero Dios es tan hermoso que nos sienta a la mesa y nos dice: "Ven, te voy a explicar qué está pasando". Porque yo no quiero que se sigan llenando las iglesias de gente. Yo necesito iglesias llenas de Cristo para estos últimos tiempos, ¿sí? Y entonces dije: "Okey, Señor", y el Señor sentando a la mesa a nuestra iglesia, a la iglesia. Y lo hablo también en general para iglesias que a lo mejor se están haciendo la pregunta. Es que a mí me gustaría que la iglesia fuera de mínimo unos 100, unos 200. Ya no pido mucho, 100, Señor, ¿no? Cuando el Señor te sienta a la mesa y te va a explicar qué es lo que Él necesita para esta última etapa de la carrera. Pablo dice que tenemos que transformar y renovar la mente, porque nuestra mente, sí, ha sido seducida por la cultura de este mundo, donde solamente el fundamento tienes que ser tú. Este mundo nos está enseñando, busca tu satisfacción, tuya. Aquí que no te importen los demás. Tus metas, tuyas. A ti que no te importen los demás. Sí. Que tú seas el centro, nadie más. Por eso en los últimos tiempos se han levantado hombres que han buscado la gloria aquí, en este lugar. Han buscado su propia satisfacción aquí, en el púlpito. Han buscado ser el centro. Y sabes, todos corremos ese riesgo, desde el que está aquí y el que lava los baños. A muchos no les gusta. Y me di cuenta el día que vinimos a hacer el aseo. Sí. ¿Por qué? No, un lugar donde vean que yo estoy haciendo, que yo estoy sirviendo, que yo estoy chambeando. No, ahí ya no me pongan, porque ahí lavar baños, no, pastor. Sí. Porque todos buscamos nuestra propia satisfacción y ego, todos. Hablaba yo con alguien y le decía: "Tenemos un grave problema en los seres humanos", ¿sí? Y específicamente te voy a hablar de la iglesia, pero buscamos mucho nuestro propio yo y nos sentamos en el trono nosotros. Sí. Y eso trae problemas muy graves para cada uno de nosotros, porque el día que la persona te falla, te vienes abajo. El día que la persona no llenó tus expectativas, te vienes abajo. Creemos entonces que la iglesia es un lugar como si fueras a un restaurante. O el domingo vengo a este restaurante. ¿Qué me sirves? No, cocinaste feo. Mejor me voy el próximo domingo a otra iglesia. Voy a probar. A lo mejor ahí sí me sirven y hasta me dicen, siéntese usted. Porque buscamos nuestra propia satisfacción. Y lo que Dios está haciendo en este tiempo, llamar a su iglesia
a renovar su mente. Sí, a ser transformados por el poder de su palabra. Amén. Tendemos a una mentalidad de mis metas. La cultura de este mundo nos enseña a ser individualista. ¿No ha habido cosas en ti que tú has dicho, yo quiero esto, porque creo que esto viene de Dios? Cuando en realidad realmente estás buscando solamente llenar tu ego, estás buscando tu persona, tu satisfacción personal. ¿Y le has preguntado a Dios alguna vez, Señor, eres tú el que me está mandando a hacer esto? Porque cuántas ocasiones hemos hecho tantas cosas para Dios sin Dios. Y yo soy una de ellas. Porque creemos que soy cristiana, creo en Dios, Dios me va a respaldar. Te va a respaldar para que su nombre no sea avergonzado, pero realmente a lo mejor Él ni te mandó a hacerlo. Sí. Y a lo mejor tú puedes decir, no, es que Dios me lo dijo. Ora, ayuna y pide buscar la dirección de Dios, que realmente venga de Él. Sí. Y algo que nos cuesta mucho trabajo porque tendemos a ser muy individualistas es el matrimonio. Sí. Hay, hay tantas cosas que de repente, bueno, yo soy muy preguntona y yo voy con pastor y le pregunto, dime que Dios te está hablando. ¿Qué Dios te está hablando? Sí. Y yo creo que un día le voy a caer gordo porque a cada rato le pregunto, ¿qué Dios te está hablando? ¿Sabe por qué? Porque ahora somos un matrimonio. Y no me puede hablar a mí Dios una cosa y a él otra. Sí. Y si a mí me está hablando algo, Dios me lo va a confirmar con él. No porque sea la cabeza, Dios no me puede hablar a mí. Porque la palabra a mí me enseña que las mujeres edificamos, ¿sabía? Sí. ¿Y saben qué dinámica tenemos como matrimonio? Si Dios pone algo en mi corazón, yo le pregunto a él que Dios le habla. Y si Dios se lo pone a él, ¿qué creen qué quiere decir? Que sí. Sí. Si hay algo que tenemos por hacer, un proyecto, un plan, siempre lo hablamos, siempre. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo ves? Y ella me dice, no, no estoy de acuerdo. ¿Qué creen que es el resultado? ¿Un no? Claro, sí. Porque ¿qué tal si yo esa noche, en lugar de comerme una hamburguesa, me comí 2? Y no fue Dios, fue la hamburguesa que me cayó pesada. Sí. Porque las mujeres tendemos a ser muy emocionales. Pero si hablamos y él dice sí, y yo estoy de acuerdo también, o viceversa, ¿qué creen que es? Sí. Por eso la iglesia tiene que aprender a vivir en comunidad, porque tendemos a ser egoístas e individualistas. No es que Dios a mí me habló, es ley, no. Si estás casado, casada, ve y habla con tu esposo si realmente es de Dios lo que tú crees. Y oren, y Dios les va a hablar a los dos. Porque entonces vamos a empezar a hacer cosas para Dios sin Dios. ¿Sí? Por eso la importancia de aprender a vivir en comunidad. Sí. Amén. Vamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4.
¿Sabían que la cultura de este mundo, que es la cultura de Babilonia, nos está entrenando para el individualismo? Esa es la cultura de este mundo. Está entrenando a los hombres y mujeres para vivir en individualismos. ¿Y saben cómo se llama eso? Narcisismo. La cultura de este mundo nos está entrenando para ser narcisistas. Sí. ¿Alguien me puede apoyar en qué significa narcisista? Pueden ocupar San Google, no se preocupen. ¿Qué es ser narcisista? Búsquenlo en sus teléfonos. Si bien que me doy cuenta que están chateando, no se preocupen. Busquen qué es narcisismo o narcisista. ¿Lo tenemos, Armando? Fuerte, por favor. Significa tener un sentido exagerado de autoimportancia, una necesidad profunda de relación y una falta de empatía hacia los demás. ¿Es coincidencia? Pero la cultura de este mundo nos está entrenando para ser narcisistas. Amarse a uno mismo. A mí la realidad me sorprende la cantidad de hombres, ¿sí? Que suben en sus redes sus propias fotografías en diferentes poses y unos se avientan hasta sin playera. Y así, ¿no? Y digo, wow, ¿cuántos se aman? Sí. La necesidad de ser vistos. La necesidad de ser el centro de atracción. Adelante. Y ahorita vamos para allá. Fíjense, me gusta tu significado, Chava. Ahí deténmelo porque lo vamos a leer nuevamente. Y les voy a decir por qué me gusta. Y esa es la realidad del día de hoy. ¿Y qué creen? La iglesia no es la excepción. Yo me he encontrado como pastores que a veces la iglesia, cuando alguien, tú por ejemplo, está apoyando en algo y no llega a ser reconocido, se sale de las filas. Es que no reconocieron mi trabajo. Es que tanto hago y ni caso hacen ni... Porque la cultura de este mundo se ha metido tanto en nuestra mente que necesitamos el reconocimiento de los demás. ¿Sí? Y puedes estar sirviendo en la iglesia y tener esa mentalidad. ¿Sí? Por eso muchos le huyen al baño, porque ahí no son reconocidos. Nadie los ve. Por eso, no. O sea, no me van a ver, ¿cómo se van a dar cuenta que yo hago algo? Sí. Por eso, todos los que estamos aquí al frente corremos ese peligro. Si no sabemos relacionarnos primero con Dios y con la iglesia. Sí. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4, ¿quién lo tiene? Miri, con voz de trompeta, por favor. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow. Y déjenme les digo que donde dice que son tiempos peligrosos,
en el original es jalepos, que quiere decir demonios. Sí. Segunda de Timoteo 3:14. Sí. ¿Qué nos acaba de leer Miri? Dice que vuelve a leerlo, por favor, hija. Sí. También debes de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense, dice que habrá tiempos peligrosos. Y si el original es demonios, ¿qué habrá en los últimos tiempos? Muchos demonios. Sí. De hecho, la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Y esos demonios, sí, precisamente hacen esto. ¿Sí? Pablo los describe tal cual, las características de los hombres que habrá en los últimos tiempos. ¿Sí? Que están dejando que su mente sea entenebrecida por esos demonios. Quiero aclarar esto, uno como cristiano, como creyente, tú no puedes ser poseído. Quiero que quede bien claro. Tú no puedes ser poseído por demonios, pero Satanás trabaja con dardos, ¿sí? Que lanzan y llegan a tu mente. Por eso Pablo dice que tiene que ser renovada nuestra mente. Y solamente es a través de la palabra. O sea que todos los días te tienes que exponer a la palabra, porque en estos últimos tiempos, ¿sí? Son tiempos peligrosos, donde muchas huestes y potestades de maldad, ¿sí? Estarán lanzando dardos a tu mente, para que tú seas el centro de todo. Pero hay algo que me llama más la atención de todo esto, ¿sí? En el versículo 4, a ver, léelo, Miri, por favor. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la meta de estos demonios? Ahí lo dice. ¿Cuál es su meta? Los deleites más que de Dios. Que seamos amadores de los deleites más que de Dios. Que busques más tu propio deleite y te ames tú más que a Dios. Y pienso, ¿no? Digo, la pornografía. ¿Por qué la gente, y ya hombres y mujeres, ya no es de que hombres y mujeres, ¿por qué tienden a ver pornografía? Porque buscan su deleite. Porque aman más su deleite que a Dios. Sí. Y a lo mejor tú dices, yo ya no veo pornografía. Gloria a Dios, qué bueno. Sí. Pero entonces, ¿qué estás buscando más? ¿Que te deleite que amar a Dios? Sí. Cuando venimos a la iglesia, aún en el tiempo de alabanza y de adoración, muchas veces buscamos más nuestro deleite que la adoración a Dios. ¿Por qué? Ay, ¿por qué cantan esas canciones? No me hacen sentir bonito. Y yo lo escuché, ¿sí? Es que las canciones de antes, ay, las llegadoras, me hacían llorar. ¿Sí? Porque buscamos más nuestro deleite. ¿Sabías que no? Que el tiempo de alabanza y adoración, mira, con todo el amor te lo voy a decir, no es para ti, hermano. O sea, ni vengas con la expectativa de que te canten la que te llega. Sí. Este tiempo de alabanza y adoración no se prepara para ti.
Se prepara para Él. Para Él. Y recuerdo que antes, como grupo de alabanza, y lo he escuchado, ¿no? Buscamos las canciones, pues, congregacionales, esas pegajosas. Pero ahora que la palabra se ha ido abriendo a mi entendimiento, digo, Señor, realmente lo que tenemos que hacer es buscar que sean agradables para ti. Y que todo te dé la gloria a ti solamente. Sí. Realmente buscar que toda la gloria sea para el Señor solamente. Amén. Wow, realmente es asombroso saber, ¿verdad? Lo que Dios está hablando a través de la palabra. Sí. Debemos de dejar de ser amadores de los deleites más que amar a Dios. Mucho cuidado. Sí. Son tiempos donde el ser humano se está alimentando de demonios, porque busca su... ¿No saben? No sé si estoy mal, pero a partir de la pandemia para este tiempo, ¿cómo se exponenciaron los gimnasios, O sea, sí había, pero yo siento, o de plano seré porque me enteré más yo, pero ¿cómo crecieron los gimnasios? Hay gimnasios en todos lados. Y mire, no digo que sea malo, a mí me gusta hacer ejercicio. No soy muy continua, no soy así como que súper wow, pero pues sí, por lo menos camino, ¿no? Me gusta, sí. Pero crecieron mucho los gimnasios porque, y empezó la moda keto, ¿no? Ahora que he escuchado. No sé mucho, corríjame si estoy mal, pero empezó mucho la moda keto, ¿no? La comida keto y que bajo en calorías y que, o sea, no digo que esté mal cuidarse, o sea, es muy distinto a cuidarse, ¿sí? Pero yo me doy cuenta, tengo un ex compañero, tiene mi edad, y me sorprende cómo cambió la inteligencia intelectual por los músculos. Y digo, wow, ¿no? O sea, qué fuerte está esto, ¿sí? Porque buscan su propio deleite y el ser vistos. Sí, el centro. Sí. Y realmente tenemos nosotros que buscar a Dios, porque no es malo hacer ejercicio, o sea, no es malo. Los invito, háganlo, caminen y hagan ejercicio, porque es bueno para la salud. Pero el ser humano lo ha ido distorsionando precisamente porque busca esta parte de amarse a sí mismo, ¿sí? Hay un poder en la mentalidad de la comunidad que contrarresta este poder de amarse a sí mismo. Y hoy me encanta porque dices, ok, ya encontramos el problema. Dios es así, Dios nos hace confrontar con el problema, pero también nos da la solución. Dice, ok, ¿quieres ser libre? ¿Quieres no pertenecer a ese grupo? ¿Quieres eh, salvarte de esa cultura? Yo te voy a decir cómo. Y la palabra nos enseña cómo, ¿sí? Y la primera es que tenemos que aprender, ¿sí? A tener intimidad en comunidad. Sabemos tener intimidad, tu propia intimidad y tu propia relación con Dios. No estoy diciendo que sea malo, o sea, no puedo hablar algo en contra de lo que ya hemos predicado, porque creo que estamos siendo una iglesia que está amando la intimidad, aprendiendo a amar la intimidad y aprendiendo a tener intimidad con Dios, ¿sí? Pero la manera en que puede contrarrestarse esta cultura de este mundo, ¿sí? Es saber vivir una relación de intimidad en comunidad. Sí. ¿Y sabes qué trae como fruto el tener una relación de intimidad en comunidad? Uno, satisfacción. Sí. Y el estar satisfecho nos va a dar paz y nos va a hacer sentirnos plenos.
2, nos va a dejar avanzar. Miren el poder de la intimidad en comunidad. Nos va a dejar avanzar al propósito de Dios. No al tuyo, al de Dios. Y 3, nos permite llevar mucho fruto. Nos permite crecer. Y quiero decirles que ciertamente hemos tenido nuestros tiempos de coinonía, nuestros tiempos de comunión, pero les voy a decir realmente qué es la comunión como iglesia. Sí. La comunión como iglesia no es pasar solamente tiempos juntos. Mire lo que es la comunión. Comunión es tener las prioridades del cielo en común. Lo que Dios llama más importante según los valores del reino. Cuando tenemos la misma prioridad según los valores del reino, ¿sí?, nos hace vivir en comunión, ¿sí? Porque entonces todos los tenemos en común. Esa es la comunión. Es la comunión que nos habla la palabra de Dios. Y les voy a dar las 3 áreas que resumen el Evangelio. Intimidad, comunión y gran comisión. Miren cómo el Señor nos lleva de la mano. Primero nos enseña a tener intimidad, tu propia intimidad. Tú aprendas a tener tu intimidad con Dios todos los días en tu casa, pero dice, pero también tienen que aprender a tener intimidad en comunidad, comunión. Que todos ustedes juntos tengan en común los principios del cielo y eso los haga vivir en comunidad. Sí. Esa es la comunión que nos habla la Escritura. Sí. Y por último, la gran comisión. ¿Saben? Esto es lo que pasaba con los apóstoles y discípulos, porque los apóstoles tuvieron sus discípulos. ¿Qué pasó? Que ellos aprendieron a tener intimidad, su relación personal con Dios, y aprendieron a vivir en comunidad, porque Hechos, ¿qué dice? Que todo lo tenían en común, todo. Y ahorita vamos a leer una parte de lo que dice la Escritura, ¿sí? Todo lo tenían en común. Y me encantó esta frase que escuché y se las voy a compartir. Todo lo que nace en intimidad, si quieren anótenlo, todo lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad, transforma la realidad. Fíjense, todo lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad, transforma la realidad. Mire, la intimidad en comunidad nos da satisfacción, la vida en comunidad nos da avance y nos hace confiables. Y la vida en comunidad nos protege. ¿Sabes dónde vas a encontrar tu protección? Viviendo en comunidad. El cuerpo de Cristo
protege al cuerpo de Cristo. Aquí, siendo iglesia, siendo cuerpo, viviendo en comunión unos con otros, teniendo ese mismo principio todos, compartiendo esos principios. Sí. Todo lo que hace Todo lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad transforma la realidad. Tener una misión en comunidad nos permite crecer y tener frutos, que es la gran comisión. Sí. ¿Se acuerdan cuando tuvimos nuestro primer tiempo de mesa en inicio de este año, lo que Dios empezó a hablarle a todos? O sea, es algo extraordinario, porque estábamos todos juntos, ¿sí? Y una de las palabras que dio Dios nos daba dando esta instrucción para este año, ¿sí? Nos las compartía Chava precisamente, era el fortalecimiento de la iglesia. Sí. Y digo, Señor, es lo que tú estás hablando. ¿Sí? Tenemos que aprender a tener comunión como comunidad, como cuerpo de Cristo. Y me asombra porque el Señor nos los habló a principio de año. Sí. Y cuando el pastor nos dijo, vamos a seguir sobre la misma línea de Hechos 2:42, Hechos 5:42, era absolutamente lo mismo que Dios le había hablado a Chava. Sí. El fortalecimiento del cuerpo de Cristo, porque tenemos que aprender a ser comunidad, iglesia. Y a mí me asombra lo que Dios está haciendo, me encanta lo que hacemos los jueves. Estamos aprendiendo a ser iglesia, ¿sí? Estamos aprendiendo a tener intimidad en comunidad. Yo te voy a pedir, por favor, que suban las fotos de tiempos de mesa. En sí lo que tenemos, casa de oración con tiempos de mesa. Casa de oración con tiempo de mesa. Sí. Y es asombroso lo que Dios está haciendo, porque nos está enseñando a ser iglesia, a tener todo en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Los principios del reino. Y estamos compartiendo y estamos conociendo a nuestro Dios y los principios del reino de Dios. Amén. Y eso va a traer que podamos tener frutos. Por eso el Señor lo que hizo, pues, lo que hizo, dijo, vengan a la mesa, los voy a sentar, van a aprender a tener una relación en comunidad. Y entonces podrán tener frutos. Porque, ¿qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. ¿Saben qué está haciendo el Señor con nosotros? Nos sentó a la mesa. Y por nuestros frutos como iglesia, en unidad, en comunión, nos van a conocer allá afuera. La importancia de la comunión en comunidad. Sí. Y yo, wow, Señor, me asombras porque no solo tú das instrucciones, nos llevas a cabo a hacerlas. Amén. Necesitamos pasar del yo a nosotros todos. Y ahora sí, por favor, vamos a 2 Corintios 3:18. Quien lo tenga, por favor. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros, ¿qué? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta,
Todos. Por lo tanto, nosotros todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Tú solo? No todos. Todos. Teniendo en común las prioridades del cielo. Mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús ascendió? ¿Enfrente de quién ascendió? De los apóstoles. ¿O solo ascendió frente a Pedro? Ascendió enfrente de todos ellos. ¿Cuántos sabía? Creo que el pastor había dicho una ocasión. ¿Cuántos sabía en ese momento? Y ascendió frente de todos. ¿Y qué les dijo el ángel? ¿Qué les dijo? ¿Qué hacen? Galileo, si no me equivoco. ¿Qué hacen? ¿Qué se miran? Así como lo están viendo, lo verán volver. ¿Quiénes? Todos. En Juan dice, Juan 4:18, ayúdenme a buscar, creo que es Juan 4:18. ¿Ya lo tiene, Cuquita? Adelante. 4:18. Si no me equivoco. Nosotros las cosas que ve y no las que no se ve, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No, no es eso. Ahorita les doy la cita, pero les voy a parafrasear cómo está la cita. Habla y dice precisamente Juan, que así como el Señor levantó a Jesús cuando le dijo a Moisés que hiciera un asta, así tenía que levantar al Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué le pidió Dios a Moisés que hiciera el pueblo de Israel? Cuando le ordenó hacer el asta con la serpiente. ¿Qué le pidió que hiciera el pueblo? Que lo miraran. Y entonces todos serían sanos. ¿Sí? ¿Qué nos está llevando el Señor a través de la palabra? Volteen a mirarlo. Todos. Todos tienen que voltear a mirarlo. Todos. Para que la iglesia sea sanada. Y entonces, todos juntos, sí, mirando al Señor. Todos juntos. Pero para que todos podamos llegar a ese punto, tenemos que aprender a vivir en comunidad como iglesia. A tener todo en común. ¿Sí? ¿Y qué es esto todo en común? Que los principios del cielo sean los principios de nosotros, de todos nosotros. ¿Sí? Los eventos más poderosos que nos menciona la palabra fueron en comunidad. Y les voy a decir, Pentecostés, Hechos 2:1. ¿Sí? Cuando vino la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo vino la llenura del Espíritu Santo? Todos juntos. El Señor les ordenó que fueran todos juntos al aposento alto, ¿sí o no? Todos. ¿Sí? Antioquía, Hechos 13 del 1 al 3, dice que estaban todos adorando al Señor. Fue el primer viaje misionero de Pablo. Y fue la iglesia que por primera vez se les dijo cristianos. Por sus frutos los conoceréis. Porque todos adoraban al Señor. Todos.
La cena del Señor, el partimiento del pan. ¿Con quién lo hizo el Señor? Con todos sus apóstoles, ¿sí o no? Sí. Algo pasa cuando logramos tener intimidad en comunidad. La fe de cada uno se conecta. A veces venimos con expectativas. Ay, no es que los de alabanza ahora sí, no dieron una. No, es que los de alabanza no cantaron la bonita. No, ¿sabes? Es porque tú estás viviendo independiente y no sabes vivir en comunidad. Dice todos juntos a cara descubierta, mirando al Señor. Todos. Sí. ¿Saben qué pasa? Cuando estamos aquí al frente, el grupo de alabanza, los pastores, vamos hermanos, alcen la mano. ¿Por qué? Porque queremos llevarlos a todos, a ese todos. Cuando tú solamente eres espectador, dejas de ser parte del todo. Y estás en contra de la cultura del reino. No es que yo adoro al Señor en mi casa. Ese no es el diseño que habla la palabra. ¿Sí? O sea, adora en tu casa y ven a la iglesia y nada más ven a ver qué hacen los demás. No. El Señor nos enseña a través de la Escritura, todos aprendan a ser comunidad, aprendan a tener intimidad en comunidad, ¿sí? La intimidad no es individualismo. La madurez de la intimidad es la intimidad corporativa. Si tú tienes intimidad personal en tu casa, vas a saber conectarte con la iglesia, porque es el punto de la madurez de la intimidad que tú estás teniendo en casa. Es el fruto. Sí. Entonces, si no sabes conectarte con la iglesia, quiere decir que tú no estás teniendo intimidad. Hay cosas que la palabra te va enseñando, cómo se encuentra alguna persona. Sí. ¿Y sabe por qué Jesús tiró las mesas? Porque Él dijo que mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué pasaba en la casa de oración? Vamos a Hechos 2:42. ¿Leemos, Cubita? Graba en la doctrina de lo que hoy el aprendiendo uno por otro que en el partido del pan y en la oración. Ese era el diseño del cielo. Ese es el diseño del cielo. Por eso el Señor Jesús, cuando llegó al templo, dijo, esta era la casa de oración de mi Padre y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Porque empezaron a buscar su propio yo, su propia satisfacción, su propio reconocimiento. Y Jesús lo que hizo fue tirar las mesas. Porque dijo, no, en mi casa buscan a mi Padre, siguen las enseñanzas que yo les dejé, oran juntos, me ven juntos, tienen la misma prioridad todos juntos. Y ustedes lo han hecho una casa de ladrones. Sí. ¿Sabían que en estos últimos años la iglesia de Medio Oriente ha estado creciendo? Ha estado creciendo la iglesia de Medio Oriente. ¿Y saben cómo están creciendo? Con casas de oración. Están regresando al diseño. Con casas de oración. Sí. Pero ¿sabían que también está creciendo en una manera exponencial los musulmanes? Están creciendo como que, parece, disculpen, ¿no? La expresión, pero están creciendo, pero tremendo. ¿Sí? ¿Y saben cómo están creciendo? Ellos oran 5 veces al día.
¿Saben cómo oran 5 veces al día? En comunidad. En comunidad. Ayunan 40 días al año. Ayunan 40 días al año. ¿Y saben cómo ayunan? En comunidad. Ellos buscan a su Dios falso en comunidad. Han entendido el poder de la comunidad. Y están creciendo de una manera exponencial. Y la iglesia no ha entendido el diseño de la iglesia. Tendemos a ser muy egoístas. Sí. Para ver, la verdad, solamente tenemos una casa de oración con tiempo de mesa, una sola, donde estamos edificando la iglesia. Pero nadie ha abierto su casa para casa de oración. Y los musulmanes eso lo han entendido perfectamente bien y están cubriendo toda la tierra. Sí. Tenemos que entender el poder de la comunión y el poder de la comunidad. ¿Saben? Este diseño de casas de oración con tiempos de mesa lo llevamos a Tehuacán. Les enseñamos este diseño y están creciendo. Sí. Cada líder abrió una casa de oración con tiempos de mesa. Cada líder. Sí. Y ellos están haciendo cargo de cada casa de oración con tiempos de mesa. Están creciendo. Están creciendo. Por eso también la necesidad ahorita de cambiarse. Porque ya no caben donde están. Sí. Tenemos que entender el poder de la comunión como hermanos. Sí, nos platicaba el pastor Misael, hay una casa de oración con tiempo de mesa que tiene 20 personas. 20 personas. Y son invitados el vecino, el primo, el familiar. Y al finalizar, dice que salen todos 11 de la noche, 11:30, porque el mismo diseño que tenemos nosotros aquí los jueves, el mismo diseño está replicándolos allá. Y terminando conviven, comen algo. Sí. Entonces, el poder, ¿saben? Algo que Dios ponía en mi corazón, tienen que entender el poder de la intimidad en comunidad. Sí. Cuando tenemos nuestra reunión en domingo, todos estemos adorando, todos estemos buscando, todos estemos amando. Sí. Los miércoles de oración, todos. Y no lo hemos entendido. Sí. Digo, Señor, perdona sus deberes. Sí. Tenemos que volver al diseño. Los discípulos, el diseño de casa de oración era un diseño bíblico que ellos establecieron en toda la tierra. Hace un tiempo estábamos el pastor y yo viendo sobre un evento que hubo, un descubrimiento. Encontraron en un lugar, no me acuerdo el nombre ahorita, Megiddo. Dice que encontraron la base de una mesa y escrito ciertos textos. Entonces estaban diciendo los quienes lo encontraron, los arqueólogos, que era probablemente una casa donde se reunían discípulos y lo hacían alrededor de una mesa. Sí. Entonces, es el diseño del cielo, es el diseño bíblico. No es que sea una moda, no es que se nos ocurra al pastor a mí, a él y a mí, o que no tenemos nada que hacer, ahí los pastores no tienen nada que hacer y ahora pues quieren que hagamos esto. ¿Sí? No. Tenemos que aprender realmente a conectarnos unos con otros, a no ser espectadores. Aprendamos a conectarnos unos con otros. Sí. Y cuando entendamos el poder de vivir en comunidad, entonces vamos a ver cómo vamos a crecer.